colaterales de género. De género queremos referirnos no solo a mujeres, porque también los hombres están sufriendo daño, aunque lo vamos a enfocar esencialmente a las mujeres. Blanca Estela tiene la primera plática, pero nos vamos a ir a la segunda por problemas técnicos. Y entonces va a ser trabajadores del sector salud, grupo de alto riesgo de contagio y agresión debido a la pandemia. Como todos lo sabemos, los médicos y las enfermeras han sido muy agredidos. Va a presentarlo la licenciada en psicología Sujin Sharon Guerra Cañas. Ella trabaja como apoyo en CONADE en el área de pentatlón moderno y da asesoría a deportistas de alto rendimiento. Sujin, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Inia. Voy a dejar de compartir mi video para compartirles la pantalla, ¿ok? De acuerdo. Blanca, ¿me puedes dar acceso para poder compartir la pantalla? Blanca, ¿nos escuchas? Sí, Sujin, ¿ya está? Ok, perfecto. Ok, a ver, ahí ya se ve la pantalla. Sí, ya está, adelante. Ok. Listo, vamos a dar inicio. Vamos a tocar primero el tema de alto riesgo de contagio en sector salud. El de agresión le toca a mi siguiente compañera. Listo. Me presento, soy la psicóloga Sujin Guerra. Soy egresada de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Como bien comentan, ahorita estoy ayudando en el área de CONADE, en pentatlón moderno, dándole seguimiento a los atletas de alto rendimiento. Quiero tocar el tema, bueno, empezando por el tema de medidas de seguridad. Lavarse las manos, evitar el contacto, usar desinfectante, cubrir nuestra nariz y boca y estar desinfectando constantemente las cosas que tocamos. Creo que esto ya es de nuestra vida cotidiana. Ya tenemos, al igual que las llaves, el cubrebocas listos para salir. Y quiero tocar la palabra responsabilidad. La responsabilidad que está en nuestras manos, miles de vidas, que gracias a que usamos el cubrebocas, gracias que nos lavamos frecuentemente las manos, salvamos muchas vidas, aunque no seamos del sector salud. Gracias a esto podemos salvar muchas vidas. Voy a leer algo que encontré en la OMS, que es para garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud. Dice, ningún país, hospital o centro de salud puede mantener a salvo a sus pacientes a menos que preserve la seguridad de sus trabajadores de la salud. La Carta de Seguridad de los Trabajadores de la Salud de la OMS es un paso para velar por qué los trabajadores de la salud tengan las condiciones de trabajo seguras, la capacitación, la remuneración y el respeto que se merece en la OMS. La pandemia nos ha recordado a todos el papel fundamental que desempeñan los trabajadores de la salud para aliviar el sufrimiento y salvar vidas. También nos ha dado a ver hasta qué punto la protección de los trabajadores de la salud es clave para garantizar el funcionamiento del sistema de salud y de la sociedad. Es de suma importancia darles esta seguridad a nuestros trabajadores en el sector salud. Trabajadores de la salud que luchan contra la COVID-19. Han expuesto a los trabajadores de la salud y a sus familias a niveles de riesgo sin precedentes. La OMS indica que el número de infecciones por el virus del COVID entre los trabajadores de la salud es mucho mayor que entre la población general.
Hay muchísimo mayor riesgo en un hospital que fuera del hospital. Quiero hablar de números de estos casos. En el total de nuestra población, solo el 3% de la población se dedican al sector salud. De este 3%, nuestro 35% de los casos de COVID notificados corresponden a trabajadores de la salud. Esto quiere decir que solo tenemos, del total de nuestra población, solo un 3% nos dedicamos al sector salud. Y ese 3% está disminuyendo por la suma importancia de mantener a salvo a nuestro sector salud es de aquí. Hace poco hicieron una noticia que los chicos de universidad de último año del sector salud iban a regresar a clases presenciales. Esto se da porque en el sector salud ha habido muchos fallecidos. Entonces, realmente nos vemos escasos del sector salud. Por eso tomaron la decisión de que los de último año regresaran. Además del riesgo físico, la pandemia ha ejercido niveles extraordinarios de estrés psicológico sobre los trabajadores de la salud expuestos a entornos de gran demanda durante largas horas de trabajo, las cuales viven con el temor constante de estar expuestos a la enfermedad mientras están separados de sus familias y se enfrentan a la estigmación social. Antes de que comenzara la pandemia, los profesionistas de medicina ya corrían un mayor riesgo del suicidio en todas partes del mundo. En un estudio reciente se concluyó que durante la pandemia, 1 de 4 profesionistas de la salud sufren depresión y ansiedad, y 1 de cada 3 insomnio. Quiero tocar puntos de depresión, pero antes de esto quiero aclarar que no solo el sector salud está sufriendo de depresión y ansiedad. Esto se está viendo ya en general. Y es muy importante nosotros mantenernos alerta de lo que sentimos, de lo que pensamos, pero también estar alerta de cómo se comporta el de al lado, porque puede estar sufriendo de depresión o ansiedad y nosotros podemos hacer la gran diferencia. Vamos a tocar algunos puntos que dice falta de interés en las actividades diarias, tristeza, sensación de vacío, desesperanza, cansancio y falta de energía, baja autoestima, autocrítica o sentirse incapaz o inútil, dificultades para concentrarse y tomar decisiones, irritabilidad o enojo excesivo, disminución de la actividad, eficacia y productividad, evitar las actividades sociales, aislamiento, sentimientos de culpa y preocupaciones por el pasado, falta de apetito o comer demasiado y problemas para dormir. La depresión, no obstante, tiene 2 caras. Por lo regular siempre vemos la que nos plantean en las películas, ¿no? De la chica que no quiere salir, que no quiere hacer ninguna actividad. Y si bien existe este tipo de depresión, en el sector salud se ve una depresión funcional, que es aquella donde relativamente eres activo, donde te paras, vas a trabajar, estás en el trabajo, pero por dentro tienen todos estos síntomas, todos estos puntos que tocamos. En la depresión funcional, de hecho, se ve mucho la persona sonriendo. Entonces, les pido, por favor, que si ustedes están dentro de esto, pidan ayuda porque es de suma importancia. Ansiedad. La ansiedad viene con sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar la preocupación,
y tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Miedo excesivo, preocupación excesiva por al menos 6 meses. El área de salud sufre depresión y ansiedad. Nadie está exento para este tipo de causa. Sé que a veces nosotros, a los del sector salud, los vemos como alguien que no va a sufrir ninguna enfermedad, pero como digo, nadie está exento, y para poder cuidar debemos de cuidarnos a nosotros mismos y debemos de ser responsables de nuestra salud física y psicológica. 5 pasos para mejorar la seguridad de los trabajadores de la salud y la seguridad de los pacientes. 1. Establecer sinergias entre las políticas y estrategias de seguridad de trabajadores de la salud y de seguridad de los pacientes. 2. Elaborar, aplicar programas nacionales a favor de la salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores de salud. 3. Proteger a los trabajadores de la salud frente a violencia en el lugar de trabajo, que ese vendrá en el siguiente tema con mi compañera, que es de suma importancia igual la violencia que se vive dentro de los hospitales hacia los trabajadores y fuera de porque en esta pandemia también se dio mucho que fuera de los trabajos había mucha violencia hacia el sector salud, solo por portar un traje. 4. Mejorar la salud mental y bienestar psicológico, que era lo que veníamos hablando. Dar pláticas y estar en constante apoyo con los psicólogos para esta salud mental. Proteger a los trabajadores de la salud frente a los peligros físicos y biológicos. Se quiere abordar 5 esferas: la prevención de las lesiones causadas por objetos punzantes, la reducción del estrés y el agotamiento relacionados con el trabajo, porque las jornadas de trabajo, si bien, como bien decíamos, de toda nuestra población solo un 3% está dedicado a esto, imagínense cuántas horas de trabajo están estas personas. La mejora del uso del equipo de protección personal, la promoción de la tolerancia cero frente a la violencia contra los trabajadores a la salud, y la notificación y el análisis de los incidentes graves relacionados con la seguridad. Son puntos que debemos de llevar a cabo para tener la seguridad de los pacientes. Aquí les dejo algunos números. Comento si alguien está viviendo depresión o ansiedad o saben de alguien que necesita ayuda. Dejé aquí números como Locatel, Saptel y en la UNAM. También les dejé mi número por si necesitan ayuda. Estamos aquí con mucho gusto para ustedes. Antes de pasar, quiero enseñarles algunos ejercicios para la disminución de ansiedad y calidad de vida, pero antes me gustaría platicarles una experiencia propia sobre esta pandemia, que fue la experiencia de mi papá. Mi papá era doctor, mi papá falleció hace 6 meses, y recuerdo mucho el principio de la pandemia, cuando llega este virus a la Ciudad de México. Yo recuerdo mucho la desesperación de mi papá como doctor, y creo que todos los doctores podrían comprender esto, de no saber qué recetar. O sea, llegaban los pacientes y de verdad yo veía toda la frustración que se vivía al principio de no saber nada de esta enfermedad y no saber qué recetar, y ver a las personas que sus oxigenaciones bajaban. Era mucha frustración para mi papá. Y llegaron varios casos. Mi papá salvó a 147 personas. De esas 147 que atendió, 145 fueron las que salvó. De las 147 que atendió, 2 fallecieron. Y estas 2 que fallecieron fueron al principio de la pandemia. Fue uno de los primeros casos que le llegaron a mi papá a su consultorio. Y yo recuerdo mucho la frustración de mi papá, no sabía qué recetar, no sabía cómo. Y fueron muchas horas de estudio
muchísimas horas de estudio, meterse a pláticas con doctores de otros países para ver qué es lo que funcionaba y qué es lo que no funcionaba. Pero es lo que venimos hablando, que me voy a regresar un poco a esto. El no tener el control, el ver que tú te dedicaste toda tu vida a generar salud, a generar vida, y que de repente llegue un virus de esta magnitud y ver cómo fallecen tus pacientes, te puede llevar a esto y a esto. Y esto llevó a mi papá a sus últimos días de vida. Entonces, por favor, es de suma importancia que ustedes como sector salud o como persona en general, si tienes alguno de estos síntomas, por favor, pidas ayuda. Vamos a pasar a los ejercicios. Estos ejercicios es para la disminución de ansiedad o bien para tener una calidad de vida. Este ejercicio a mí me gusta mucho, se llama gratitud. Nuestro cerebro no es capaz de sentir al mismo tiempo gratitud y angustia. Ejercitar el sentimiento de gratitud disuelve el miedo, la angustia, el sentimiento de rabia. Nosotros podemos elegir qué sentir. Este ejercicio se hace durante los 10 minutos de la mañana y en la noche antes de dormir. Bien, si lo quieres imaginar en tu mente o agarrar un lápiz y un papel, que mi recomendación es que lo escriban, siempre escriban todo lo que puedan. Y son 10 minutos en la mañana. Vamos en la mañana a despertar y vamos a dar gracias por 3 cosas que queremos que sucedan o que nos están sucediendo. Por ejemplo, yo hoy en la mañana di gracias por un día más de vida, di gracias porque mi familia tiene salud y estoy dando gracias por estar hoy con ustedes compartiendo. En la noche, antes de dormir, hacemos un listado igual de 3 cosas. El siguiente es identificar emociones. Reconocer las emociones reduce el impacto que tiene sobre nosotros. Suprimir emociones no funciona. Entonces, nosotros al reflexionar qué es lo que estamos sintiendo, esto nos da el poder de saber cómo expresarlo. ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Qué estoy sintiendo? No la emoción nos controla a nosotros, sino nosotros controlamos a la emoción. Y al decir control no significa reprimir, solo significa saber cómo expresarla. Entonces, yo los invito a reflexionar durante su día de mañana, cómo se sienten, con qué acción se sienten de esta forma y cómo es que lo expresan. Ser más conscientes en la emoción. Contacto con nuestros seres queridos. Tener contacto con nuestros seres queridos. Yo sé que ahorita a lo mejor muchos no viven con nosotros y hace mucho no los vemos, pero tomarnos un tiempo para hablarles, para saber cómo están, para saber cómo les fue en su día. Esto disminuye el estrés, mejora el sueño y aumenta la dopamina y la serotonina a un 30%. La dopamina es lo que nos causa placer en el cerebro y la serotonina disminuye el estrés, control de emoción y regula el apetito y también la temperatura corporal. Si no podemos tener contacto con nuestros seres queridos, esto también lo podemos sustituir por darnos un tiempo a nosotros, consentirnos, darnos un masaje, no sé, darnos un tiempo para disfrutar nuestro baño, poner nuestra música favorita. Esto también nos ayuda a hacer el mismo efecto. Y por último es que es objetivos y metas. Es un listado con objetivos y metas alcanzables, semanales, mensuales y por año. Yo las invito ahorita, si tienen alguna pluma y un papel a la mano o bien en su teléfono, a hacer un listado, bueno, para el día de mañana, un ejercicio para el día de mañana, para ver cómo les funciona, si les gusta, poder seguirlo haciendo.
En este listado vamos a poner 3 cosas, 3 pendientes que queramos el día de mañana. Puede ser personal, laboral, escolar, pendientes que tengan ustedes. Vamos a hacer tres listados y ahí vamos a poner nuestras metas del día de mañana u objetivos. Ok, les dejo aquí los números y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por compartir conmigo, por escucharme, por dejarme un ratito entrar en sus computadoras. Ahorita vamos a pasar a algunas preguntas, dudas. Si alguien quiere igual decirnos alguna experiencia que haya tenido, por favor, compártanlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta plática tan interesante. Ya tenemos una pregunta de Juan Carlos o José Carlos, ya me perdí. Ya no sé cómo regresar con ustedes. Espérenme tantito. Ahí está, listo. Aquí estamos. ¿Cuál es la pregunta? José Carlos, había una pregunta, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Escuchamos? ¿Quién tenía por ahí una pregunta? Yo vi en el chat, no recuerdo si era José Carlos o Juan Carlos, perdón, fue muy rápido, pero si él no está aquí, quién más tiene alguna pregunta que hacerle a nuestra panelista? Abran sus micrófonos para que puedan escuchar, para que puedan hablar, perdón. Bueno, yo quería, en lo que hacen la pregunta, una observación o un comentario. Mi médico familiar o nuestro médico familiar también se dedicó a atender pacientes de COVID, salvó muchas vidas, pero dio la suya a cambio. Y eso lo estamos viendo con muchos pacientes, muchos médicos, sí, mucho personal de salud. Y bueno, oramos por ellos, pero también pedimos al gobierno que se ocupe un poquito más de ellos. Ya con las vacunas esperemos que empiecen a tener más protección. Definitivamente, y también implementar todo lo que se habló en esta plática. Protegerlos, porque realmente son muy pocos médicos los que tenemos para, aparte de violentarlos, ¿no? Y además de manera generosa están trabajando. Así es. Hay que agradecer lo que hacen. ¿Alguna pregunta, compañeros, compañeras? Yo solo agradecerle a Sujim. Gracias por compartirnos, muy interesante. Y con ese 3% me dejaste realmente patinando de que realmente son muy pocos. Sí. O sea, para la población, me imagino que están a marchas forzadas y unos horarios tremendos, ¿no? Ahorita que te escuchaba con los ejercicios y me quedo pensando en qué momento pueden tener el espacio para un respiro, ¿no? Para tomarse un descanso, no sé, es todo muy, muy complejo, pero gracias. Vamos a cada una colaborar con lo que estamos haciendo hoy, que es maravilloso. Sí. Sí.
Muchísimas gracias. Gracias. Yo también Gracias, quiero Sujin. felicitar. Bueno. Sí, adelante. Escuchamos tu pregunta. Prende Sí, tu sí, micrófono en la parte izquierda de abajo, ya la tenías prendida. yo la tengo, ajá, sí. Bueno, pues yo también quiero felicitar a nuestra querida Sujin. Y también a mí me impresionó muchísimo esa estadística en que pues son tan pocas personas dedicadas al sector y que no las han cuidado, no les han dado han tenido la importancia de darles los recursos, la capacitación. Y realmente, pues, ese es una situación muy importante porque, pues, ahora dicen que va a venir la tercera ola, ¿verdad? Pero realmente nosotros pensamos que deben de cuidar a los médicos, a las enfermeras, a todos los que participan, no únicamente los administrativos, a los camilleros, a las personas que hacen el aseo, todo. ¿Por qué? Porque, como dice Sujin, realmente están en un contacto directo y son los primeros en la batalla que están expuestos. Entonces, pues, hacer conciencia y, como dijo, no hay como la responsabilidad y la concientización de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para cuidarnos unos a otros. Eso es lo que, a veces la desesperación que muchas personas creen que no existe o que es muy fácil, pero no. Bueno, eso es lo que quería comentar. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, María. ¿Alguien más que guste comentar algo? ¿No? ¿Tenemos otra pregunta? Pues yo creo que dejaste muy clara toda tu exposición. Me dice que Sí. si no se ve, que se instale y que vuelva a instalarse. Pero me puedo ¿Perdón? salir. Creo que a alguien se le abrió su micrófono. Sí, miren, si ya no hay preguntas, hacemos un pequeño receso y continuamos con la doctora Saraí en 1 o 2 minutos para arreglar algún problemilla ahí técnico. Y bueno, mientras seguimos platicando entre nosotros en lo que podemos empezar. Blanca, la doctora Saraí estaba teniendo problemas para entrar, no sé si ya logró entrar. No, no he visto, me decían que algunos no habían podido entrar. A ver, aquí ya me están marcando. Si Saraí no pudo entrar, entonces hay que... Si no, nos quedamos sin ponente. Ya están entrando. Sí, es que tuve problemas con lo de la página de Facebook. Entonces, ya después no aparece mi imagen. Tengo abierta la pantalla, el video, pero no aparece. Pero bueno, si gustan, son 6:45. Si gustan, los que se acaban de ingresar, pues denles la bienvenida, Cinia. Sí, mira, Blanca, sí damos aquí la puerta abierta para Saraí porque es nuestra próxima ponente y no ha podido entrar al grupo. ¿Ya entró? Me preocupa. ¿Ya entró o no? Saraí, ¿estarás por ahí ya? ¿Ya lograste entrar? Ya está, aquí aparece su nombre ya, Cinia. Ya logré entrar. Ajá. perfecto. Bienvenida. Y muchas gracias.
Entonces, Blanca, si no tienes alguna otra observación, continuamos con Saraí. Son 6:46, porque vamos a tener el receso Nos para... quedamos hasta las 7. Sí. Sí, vamos a tener el receso a De las acuerdo. 7. De acuerdo. Entonces empezamos con la doctora Saraí a las 7. Mientras, si quieren hacer alguna observación, platicar sus experiencias o comentarios, o si desean regresar en 10 minutos, lo que Sí. ustedes consideren adecuado. Yo voy a reingresar a lo del Face para ver cuál fue el problema ahí de la transmisión en el Face. Y posiblemente, si se llegara a cortar, es el mismo link para que entremos, ¿ok? A las 7. De acuerdo. Entonces, nos vemos a las 7. ¿Están de acuerdo? Las que acaban de entrar, ¿no tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya nada más, para conectarme, envío ahorita, pediría que me hiciéramos que compartiéramos la situación de la pantalla para poder proyectar. Sí. ¿Me meto o lo hacemos hasta las 7? Si gustas, dejamos ya de una vez tu pantalla. ¿Claro? Ajá. Listo, Saraí. Sí, dame un segundito. Sí. Entonces, ahí está. Vuelvo a la reunión. Entonces, aquí voy a poner compartir, a ver si así se ve. Pantalla. Ajá. Ya. Ya se está viendo. Sí, ya la voy a enviar para que me digan si está bien. Ajá. ¿Ya se está viendo la pantalla ahí? Se está viendo muy pequeñita. Sí, está Bueno, bien. ya. Ya. Ya ¿Sí está. está bien? Ok. Entonces ya la dejamos ahí. ¿Lista? Sí. Ok. Y Bueno. a las 7 en punto, que es a la hora que está programada tu plática, entonces iniciamos. ¿Les parece bien? Claro que sí. Sí. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, gracias a ustedes. Gracias a todos por acompañarnos. Seguimos con ustedes.
Bueno, hola, Hola. nuevamente aquí con ustedes. Saraí, bienvenida, compañeras y compañeros, bienvenidos a este foro. Estamos ahorita con el tema de los trabajadores del sector salud. Saraí, se hizo pequeña la pantalla. Hola, ¿me escuchas, Saraí? Sí, sí te escucho, Cinia. Ya está bien la pantalla. Sí. Entonces, bienvenidas nuevamente. Vamos a escuchar la plática que nos va a dar la doctora Saraí Hernández Pacheco sobre el mismo tema de trabajadores de la salud y en especial sobre el tema de la agresión hacia los trabajadores. Bueno, voy a hacer una presentación rápida de la doctora Saraí. Bueno, ella era médica cirujana por la UNAM, es catedrática de la UNAM ya desde hace muchos años. Es directora de la clínica Basauri en Nezahualcóyotl. Es presidenta de la Sociedad Médica Tapajtiani y es miembro activo de la Alianza de Mujeres Solidarias. Gracias por estar con nosotros y escuchamos con gusto tu intervención. Muchas gracias, gracias por favor a todas. Gracias, licenciada Cinia. Es un placer, como siempre, estar con ustedes y poder, pues, estar en este primer foro virtual. No es nada fácil, no estamos bien todavía establecidas en la cuestión de la tecnología, pero el mejor esfuerzo se hace y lo más importante es que nosotras podamos transmitir mensajes buenos en este día y que en toda esta semana que se va a trabajar, pero sobre todo tratar de abarcar temas de suma importancia para la mujer. Pues bueno, me toca hablarles sobre las trabajadoras del sector salud y la agresión que se ha dado por esta pandemia. Les quiero comentar que siempre ha existido una agresión hacia el sector médico muy importante por la situación de que las personas, sobre todo como se trata de la vida, ellos se han creado la imagen de que el médico es el todopoderoso y de que puede salvar o debe salvar todas las vidas, no importando todo lo que pase. Se olvidan de que somos seres humanos, que nosotros solamente hacemos nuestro trabajo de la mejor manera. Y siempre se ha dado agresiones, violencia y todo, pero en especial a partir de esta pandemia se ha dado mucho más esta violencia. Podríamos hablar generalidades, sin embargo, el tema que nos comete hoy es precisamente a las trabajadoras de la salud. En México, fíjese, se estima que existen 2.4 doctores y 2.9 enfermeros por cada 1,000 habitantes, de los cuales el 67.8% del total son doctoras y enfermeras. Como sabemos, tanto existe esta diferencia siempre porque son más mujeres que hombres. Y precisamente por eso ahora se nota más la violencia en cuestión de género, en el género femenino, ¿sí? Y pues vamos a comentar esto. Actualmente, lo que les comentaban hace unos minutos, en el país se ha aumentado el número de violencia en contra del personal. Tenemos mucho problema de que nos agredan. ¿Por qué? Porque la gente llega con una urgencia y más, teniendo ahorita la pandemia del COVID-19, la gente cuando ya llega a hospitales llega muy, muy mal. Entonces ellos empiezan a generar una serie de circunstancias que van a desencadenar mucho la agresión. Ellos sienten aproximadamente un 44.3% que hay demora en la atención. Siempre creemos que es la prioridad, ¿no? Decimos, yo quiero que me atiendan a mi paciente en este momento y entonces eso genera.
Hay otro que es la carencia de recursos. La gente cree que el médico tiene la obligación de tener todos los recursos, pero realmente, pues esto no depende de nosotros. Los hospitales no son de las doctoras ni de las enfermeras. Son simplemente lo que el gobierno, si estamos trabajando en una institución de gobierno, tiene la obligación de tenerlo. Se ha dado mucho ahorita en esta situación porque la verdad nunca se preparó el sector salud para atender una pandemia tan grande y de tan grandes dimensiones y con tanta mortalidad. Entonces eso genera porque no me lo atiendes como que no hay material ni nada. Y aparte, cuando nosotros llegamos a dar un grave o el paciente acaba de fallecer, es el boom para que la gente se ponga mucho más agresiva y violenta en este momento. Y pues, sobre todo cuando ya decimos que murió, pues mucho más. Entonces, todas estas son circunstancias que van a desencadenar más frecuentemente a una agresión. Se ha visto por la demora, es la mayor en la atención de estos pacientes. Se estima que el 74% de esta violencia es contra el personal médico y de enfermería se estima que el 74% de esta violencia se va más contra el personal médico y de enfermería, que es del sexo femenino. Primero, porque ya veíamos que son más que los hombres, y aparte son las que dan la cara al principio. La enfermera está directamente en el contacto con el paciente, y de momento al salir a notificar alguna cosa, pues son las que son agredidas. Además, que siempre nos han catalogado como el género femenino que es débil y que no tiene la fuerza para poder defenderse. Y hemos visto tristemente pues que es el más agredido. Precisamente hace poco veíamos que en Ecatepec pues hubo mucha violencia porque querían entrar la gente a los hospitales sabiendo que son de alto riesgo, que había muchos cadáveres, y ellos incitados precisamente por algunas gentes, entre ellas había del sexo femenino, corretearon a enfermeras y a médicos, y a las enfermeras fueron agredidas. Por eso el gobierno optó por mandar a la Guardia Nacional para poder proteger a este tipo de personas. Pues que lo único que están haciendo es su trabajo, y es hacerlo pues de la manera que se puede. Aquí les hago una pregunta: ¿cuál es la postura de las mujeres del personal de salud ante la situación actual? Hay gente que ha dado sus comentarios. Por ejemplo, todos estamos trabajando, yo me incluyo, pues de la mejor manera, porque no hay otra forma de que nosotros podamos trabajar si no es haciendo lo que nos toca. Y desgraciadamente en este momento nos toca trabajar con una situación muy difícil, con alto riesgo, como ya lo comentaban en la otra ponencia. Y entonces, al principio nosotros todas teníamos mucho miedo de contagiarnos porque no sabíamos nada. Se hablaba que usáramos el cubreboca, luego que siempre no, que la gente que usaba el cubreboca eran los que estaban contagiados. Toda esta desinformación o mala información generó todo esto. Y entonces, pues nosotros todos no sabíamos ni qué íbamos a hacer, si dejábamos el trabajo o si estábamos capacitados para ello. Así lo manejaba una de las enfermeras. De momento entramos en qué hacer. Algunas gentes fueron asignadas a ciertos espacios. Hay muchas enfermeras que están en el filtro, en donde tienen que revisar al paciente y estarlo checando directamente con el paciente. Y entonces, primero no se sabía ni cómo, ni qué hacer. Teníamos todo ese temor bastante grande por lo que iba a pasar. Y entonces nos fueron asignados de momento, pero lo que nosotros entendíamos es que teníamos que hacerlo, que nuestro trabajo es Una servidora en lo personal, llegué a tener una ambivalencia muy grande en decir, quiero hacerlo, no puedo hacerlo, no sé qué hacer, no sé cómo tratar pacientes. Esta es una enfermedad nueva. Nos dicen los chinos una cosa, nos dicen los italianos otra. No había una certeza de qué era lo que iba a pasar. Y con todo ese temor y con todo ese miedo,
nos arriesgamos a estar atendiendo pacientes. Lo hacíamos igual, yo le digo a la población, no crea que nosotros estábamos en una nube de oro, estábamos con el mismo temor si dábamos o no la atención. Pero ¿qué hacíamos? Nosotros empezamos a tomar decisiones, pues porque no había de otra. Se hablaba que era un mes, decíamos, bueno, un mes, no hay problema, vamos a aguantarnos, vamos a ver. Pero esto ya, ¿cuánto tiempo se prolongó? Y pues tenemos que entrar. La mayoría de la gente, muchas de las mujeres que trabajan son madres solteras o son jefas de familia donde tienen que cargar con papá, con mamá, con los abuelos. Y entonces, pues trabajas porque ¿de dónde comen? Y además también estás con el riesgo. Entonces, de verdad que ha sido muy difícil. Aquí hablamos de Brenda, que Brenda forma parte de las casi 500 especialización en todo el país, de las cuales el 79% son mujeres y el 21% son hombres. Volvemos otra vez. Ella hablaba precisamente la situación de que pues tenía el temor de estar trabajando y de no saber qué hacer, de tener que llegar a casa, de tener que seguir haciendo todo este tipo de situaciones, de qué poder trabajar, ¿no? Entonces ella nos narra su historia en donde nos dice, bueno, se tiene que comer y se tiene que hacer todo lo que tenemos que hacer para poder comer y para poder sobrevivir, ¿sí? No puedo pasar a la siguiente diapositiva. Aquí les mencionaba, perdón, la historia de Brenda Abad, de 25 años, hizo la carrera de técnico en enfermería y ahora está cerca de terminar la licenciatura con un sueldo de 6,000 pesos al mes, que es muy poco, y ella es el sustento de su hijo de 6 años y de la abuela de la tercera edad, quienes no se han podido abrazar por miedo a contagiarse. Y esto les hablo desde un principio de la pandemia. En sus turnos nocturnos de 12 horas, 3 noches a la semana, Brenda debe de llevar todo su equipo de protección para revisar a los pacientes que llegan con síntomas de COVID. Esto es una realidad que tienen que estar enteradas. No en los hospitales se les dio al principio nada de protección, eran los cubrebocas y las batas muy delgaditas, de muy mala calidad, y entonces desgraciadamente, dado a esto, mucha gente murió. Al empezar a morir, entraron en una crisis muy fuerte de querer cambiar. Decían, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Ahora qué tengo que llegar? No nada más era la censura de la cuestión del miedo de llegar a la casa y la censura también de la familia, porque la familia estaba informada por los medios de comunicación de que está mucha gente y que era mucho el contagio. Entonces, imagínense, y tener que hacerlo porque yo soy el sostén de la familia y aparte no, ¿verdad? Así dice, ante esta pandemia, normalmente esta chica pues nunca había tenido problemas de usar el uniforme. Sin embargo, esto cambió por la declaración de emergencia sanitaria. Cuando ya se empezó a ver el incremento pues bastante grande de la pandemia, entonces ya empezaron a hacer una serie de problemas, o sea, empezó a hacerse un problema muy serio y entonces ella fue sometida a 2 episodios de agresión por cuestión de discriminación, en las cuales ella en su trayecto habitual hacía media hora, pero ese día tuvo que hacer más tiempo. ¿Por qué? Porque se negó el servicio de transporte público a transportarla. De hecho, les comento, aquí en el municipio de Nezahualcóyotl se organizó un grupo de gente que se ofreció a transportar a las enfermeras y todo, porque bueno, la manera de identificarnos siempre es el uniforme blanco, pero en ese momento se empezó a convertir, lejos de que fuera algo bueno, algo digno de un trabajo, era tenerlo que ocultar porque no nos daban el transporte. Y luego también a ella le sucede en otra ruta, que cuando ella traía puesta la mascarilla N95, mientras esperaba el autobús,
unos muchachos pasaron que al parecer estaban en estado de ebriedad y desde ese momento le empezaron a gritar que traía COVID y le empezaron a escupir. Entonces, imagínense, ella se dio cuenta de lo sucedido, entró con mucho miedo, entró a llorar y entonces dice ella, ¿dónde estamos cayendo? ¿Sí? Porque lejos de agradecer el esfuerzo de estar atendiendo pacientes y todo, la estaban agrediendo. Y pues se dio eso, ¿por qué? Porque se malinformó en los medios de comunicación que las únicas personas que deberían de utilizar el cubreboca eran las personas que estaban contagiadas. Entonces, mucha gente que no tiene pues ese sentido común empezaron a agredir, y más si lo dice una autoridad muy importante del país, a decir que el cubreboca es para pura gente enferma, pues lo único que se hizo fue preservar el contagio. Agresiones a todo el personal de salud que portaba el uniforme. Nosotros con los estudiantes de medicina les decimos siempre, por cuestión de imagen, tienen que traer su uniforme blanco. Llegó el momento en que al principio que empezó esto, saben que no traigan uniforme, llévense a casa, y era andar batallando con todo esto, sin saber la gente que el personal de salud al salir de un hospital ya sale bañado y cambiado, y que dentro del hospital utilizan trajes Tyvek, careta, cubrebocas N95 y todo para cubrirse y no contagiar a la demás gente, ¿no? Fíjense que a pesar de que Brenda nos comenta que a pesar de que todo lo peligroso que conllevaba el estar frente a los pacientes, el estar en bastante contacto con ellos y un riesgo increíble de contagio, ella asegura que elegí la profesión para contribuir a cambiar la vida de muchas personas. Y a pesar de lo que ha sufrido, dice, si tuviera la oportunidad de volver a elegir, lo volvería a hacer. Eso se llama vocación y aparte amor a la profesión. Así podemos hablar de muchos testimonios de mujeres. La gente, cuando te ven con uniforme, te empiezan a marcar cierta criminalización, les das asco. Si a veces ni ellos, las mismas personas o familiares no quieren atender a su familiar, pues menos ven a una persona que los atendió, les das asco. O cuando te encuentras en el hospital y cuando pasas la gente se hace a un lado, como que se alejan y te ven raro, como si fueras un bicho raro que estuvieras haciéndole daño, ¿no? Hay gente que dice que al salir de su trabajo con su uniforme de enfermera, alguien se paró en el coche al lado y le tiró un café caliente en la espalda. Infectada, le gritó. Desde la ventanilla del autobús, sin mediar más palabra, se fue hacia el autobús, lo que le impidió identificar al agresor. A veces el miedo, no sabe uno, la gente ha perdido todo sentido común, todo respeto hacia cualquier profesión. A las mujeres más, no respetan a las mujeres y entonces los agreden, ¿no? Algunas de las compañeras narran aquí también que no se les ha permitido subir a los camiones de transporte público, y si subían, la gente se hacía a un lado para no contagiarse. A una compañera la bañaron con agua y con cloro. Entonces, imagínense toda la violencia que ha generado pues esta pandemia, ¿no? Y así vamos hablando, otra gente que cuando llegó a su casa le habían prendido fuego a su auto, y a la entrada principal mis vecinos sabían que yo soy una enfermera desde hace más de 30 años, una enfermera de Mérida. En el edificio que rentaba me corrieron porque los vecinos estaban en desacuerdo en caminar por los mismos pasillos del edificio donde pasaba la enfermera. Tuvo que ir a rentar a otro lugar y jamás mencionar que era, en ese caso era un médico. Samantha Ortega, ¿no? Otra de Veracruz. Cuando se subía al metro con el uniforme de enfermería, las personas la miran despectivamente y están sentados a mi lado. La gente que está sentada a su lado, la mayoría se retira. Es otra enfermera de la Ciudad de México. Ahí les muestro las fotos de donde le quemaron su auto ahí en Mérida, y la playera donde le rociaron cloro, bueno, la playera es el uniforme quirúrgico que llevaba, le rociaron con cloro para poder, así como desinfectar, ¿no? Ese es otro tipo de violencia. Sandra Alemán es una enfermera que ella
recibió contusiones y de hecho le fracturaron un dedo por llevar el uniforme. Ella, a grosso modo, estaba de guardia en un hospital en San Luis Potosí y una semana pasó ella a comprar un café al Oxxo y al salir uno de los niños que estaba en una camioneta junto a donde estaba el coche de ella empezaron a aventarle refresco y gritar, tiene COVID. Cuando les dije que no hicieran eso, su madre salió molesta de la tienda porque llamé la atención a los niños y les dije que se dedicaran, que educara a los niños y ella respondió que se estaban defendiendo porque estaba propensa a infectarlos. Y entonces ahí hubo una discusión, la tipa la agarró a bofetadas y lo agarró del uniforme. Ella trató de meter las manos y la tipa le pegó, cayeron al suelo golpeándose y eso le generó el tendón. Entonces, imagínense otro caso más de violencia. Ahí está la foto de esta señorita enfermera donde tiene sus dedos fracturados. Hay más testimonios. Hay gente que dice, tengo la necesidad, en este otro testimonio, tenía la necesidad de tomar un taxi. Cuando sale de su trabajo, ella es asistente médico, en este caso no nada más enfermera, sino toda la persona que se relacione con el área médica en estos momentos. Y ella habla de que en el hospital, si lo hace, lo tiene que si ella hace la parada saliendo del hospital en las afueras, no se detienen y no la suben. Esto pasó en la Ciudad de México. A otra persona también, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, le sucedió varias veces que a la entrada de una tienda que ella necesitaba entrar o tomar café en las mañanas, el hecho de que tuviera en la mano, no le permitían agarrar la jarra de café. O sea, tenían que no sé de qué manera pensaban que le iba a infectar. Otro testimonio fue de mi hijo tuvo muchos problemas en las clases porque lo molestaban mucho sus compañeros porque sabían que es enfermera y lo tuvieron que cambiar de salón. Entonces, no nada más reciben la agresión el personal de salud, sino también los familiares, porque los consideran infectados. ¿Qué han tenido que hacer las mujeres que se dedican en el área de la salud? Pues tienen que hacer algunas posturas. Ellos lo que han hecho, y nosotros recomendamos también en la UNAM, era quitarse los uniformes y llegar con ropa de civil y posteriormente cambiarse. Y ellas deben de utilizar sus uniformes en la vía pública. Algunas tuvieron que mudarse de sus hogares, cambiar a sus hijos de escuelas por el bullying cibernético, quitar su información de redes sociales, mentir sobre la ocupación para evitar la discriminación y soportar discriminación incluso en sus áreas de trabajo por familiares de pacientes. O sea, se ha presentado tanta violencia de diferentes formas que la verdad se tienen que hacer algunas cosas, cambios para poder pues sobrevivir a esta violencia. Dice aquí, las doctoras, las enfermeras, médicas, trabajadoras sociales, las mujeres que se encuentran en el área de limpieza de clínicas y hospitales han sido y siempre serán la base del sector salud. Como les comentaba, en todas las áreas se siguen presentando mayor la cantidad de personal femenino. Y entonces ellos tienen... ellas han dedicado su vida a estudiar, prepararse y desempeñar sus labores diariamente de la manera más efectiva posible. Si se retirara al menos la mitad de estas mujeres del sistema de salud, colapsaría. Eso es muy importante. A veces le digo a la gente, es que siempre están en contra de todo lo que hacemos muchas personas y entonces es que no son necesarias. Yo creo que pasaría como una película que decía un día sin mexicanos en Estados Unidos, colapsan, ¿no? Porque somos necesarias, las mujeres somos muy trabajadoras, somos responsables y además estamos inmersas en todas las áreas de la salud y entonces, y en todos los ámbitos, no nada más en áreas de salud.
pero pues entonces somos necesarias y si se hiciera algo así colapsaría. Entonces, lo que tienen que entender es que nosotros estamos para ayudar y curar y que deben de saber que pues antes de salir de trabajar se realizan limpiezas exhaustivas al ingresar también, que se hacen cambios de ropa, que se hacen muchas cosas. A lo mejor la población lo ignora y por eso pues genera toda esta situación de desconfianza, ¿no? Yo les he dicho a la mayoría de la gente que se ha infectado últimamente no ha sido en hospitales, se han infectado porque no han respetado la sana distancia, no han respetado el confinamiento, se han reunido en fiestas, comparten, entonces se han infectado familias completas que ni siquiera han pisado un hospital ni han tenido contacto con personas del sector salud. Yo en un aproximado de 600 personas al mes. Algunas son por videollamada, otras las veo la primera vez y después les hago su seguimiento por videollamada. Así les digo entonces, ¿por qué gracias a Dios yo no me he contagiado? Porque me he cuidado de estarme contagiando con la gente, uso mi cubreboca, no voy a reuniones y todo el tiempo estamos guardando la sana distancia, estamos desinfectándonos las manos, lavándonos las manos y evitando transmitir el virus por medio de las gotitas de flush por la saliva. Y pues eso es lo que nos ha permitido, no nada más tener contacto con la gente. Lo que queremos es que nos den la oportunidad de lo que piden las mujeres. No somos un gremio de lejos de hacerles mal. Estamos para cuidar a los ciudadanos. Ese es el clamor de todas las mujeres. Y hay casos en Sinaloa, en Mérida, en San Luis Potosí, en el Estado de México, en la Ciudad de México, que lejos de disminuir, están aumentando las agresiones. También hay gente que ha ayudado, hay gente que ha sido muy linda, hay gente que nos ha ayudado con alimentos, nos ha ayudado con víveres, nos han apoyado para hacer el transporte público, porque es gente que ha sido consciente y agradecida por la labor que se ha hecho. Las mujeres no somos heroínas, somos simple y sencillamente seres humanos que pedimos que nos permitan hacer nuestro trabajo y que entiendan que no hay de otra, que lo tenemos que hacer y que no somos como la pus que llega y infecta a todo el mundo. No, somos seres humanos con un trabajo como el arquitecto, como el ingeniero, como el albañil. Al albañil no le huyen si trae tierra en su uniforme, ¿verdad? Pero a nosotras, por el hecho de estar trabajando y tener contacto con pacientes con COVID, nos rehuyen y nos tratan mal. No nos tengan miedo. El personal de enfermería, de medicina, de trabajadores de limpieza, estamos con nuestros procedimientos apegados a la norma oficial. Tenemos la precaución de que nuestro uniforme o al tocarlos se van a contaminar. Tenemos que protegernos porque tenemos familia. Nosotros no nada más hacemos la protección por cuidar al paciente, sino también a nuestra familia, porque nuestra familia está en juego. Y si hiciéramos estadísticas, va a ser muy importante cómo mucho personal de salud ha muerto, el personal de salud, familia, hijos. Tengo amigos que se les ha muerto su hijo, su esposa, otros compañeros que murió mi compañero y murió su mamá, otra enfermera que se le murieron sus papás. Entonces, imagínense cómo estamos, por qué nos tenemos que cuidar, no andamos diseminando el virus por todos lados. Todo este aumento de agresiones en el país ha generado que haya sanciones para los agresores. Han modificado las leyes para poderlos, pues, como han cometido un delito, tienen que recibir un castigo, porque lo que hacemos es contrarrestar la violencia. A lo mejor dicen, tenemos que hacer, no sería lo más conveniente, pero tampoco podemos permitir que sigan agrediendo. Tenemos que levantar la voz y tenemos que defendernos. Distintos estados ya han puesto vigilancia policial en hospitales, como les decía, sucedió en el municipio de Ecatepec.
transporte especial para el personal médico y modificamos las leyes para aplicar sanciones. En el caso de Querétaro, se cambió el Código Penal y se impuso 5 años de prisión a quienes agredan al personal sanitario. A la fecha, 10 personas han sido presentadas ante un juez por ataques físicos, verbales, robo y daños en propiedad de la gente que está siendo agredida. En la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia abrirá 4 carpetas de investigación en contra de gente que ha dañado al personal médico, y 2 personas están en prisión precisamente preventiva, acusadas de intento de homicidio calificado en contra de unas enfermeras. ¿A qué va esto? Tenemos que modificar las leyes, se tiene que exigir, nosotras levantemos la voz para estos cambios en las leyes, porque no pueden estar siguiendo que nos agredan y que digamos no pasó nada. ¿Y qué tal si a la próxima vez sí pasa? A la próxima vez sí matan a alguien de nosotros por estar haciendo su trabajo. Yo creo que todo esto se tiene que hacer de una manera más intensiva y se tiene que generalizar en todo el país. En el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 6 jueces calificadores acordaron una sanción de 36 horas de arresto a quien agrega física o verbalmente a los trabajadores de salud. Yo creo que verbalmente sería bueno, pero ya físicamente tienen que actuar de acuerdo al tipo de lesiones que generen y la punidad que les corresponda. En Michoacán se modificó el Código Penal y tipificó como grave el delito de discriminación y agresiones a trabajadoras del sector salud. Eso es mucho más mejor, porque sí, les decía, todos los estados ya cada uno de acuerdo a las situaciones que se han presentado están modificando algunos de los códigos. Aquí en Puebla también en el centro del país se reformó el Código Penal para aplicar hasta 6 años de prisión a quienes cometan agresiones y actos discriminatorios hacia médicos, enfermeras, camilleros y personal del laboratorio de intendencia y administrativo. Entonces, como pueden estar ustedes observando, normalmente nosotros ya tenemos que modificar todo esto y estar pugnando para que esto sea una realidad. No es justo. Nosotros estamos diciéndoles que hagan algo para evitar precisamente para organización en los servicios. ¿Cómo podemos evitar una agresión? O sea, precisamente hay que organizar los servicios de salud de alguna manera de que no se vean expuestos. Aquí evitar salas de espera demasiado pequeñitas, porque eso genera que se conglomere mucha gente. También que no estén acondicionadas, porque eso puede generar para poder salir o para poder huir en cierto momento en que veamos la agresión. No debe de haber acúmulo de pacientes en los pasillos o de familiares. Lo que tenemos que hacer es también irlos distribuyendo de tal manera que no esté en un solo sitio para que podamos no tener tanta presión por la gente. No sabemos ni quién nos puede agredir ni nada. Y no permitir que haya interrupciones en las consultas por los fallos burocráticos en hora. Muchas veces llegan a la consulta y por alguna situación que se equivocó la secretaria, que no hubo buena captura, todo eso genera que haya cambios de horario y eso genera en la gente mucho malestar. Entonces, tratar de organizar de tal manera nuestro servicio de salud para que no tengamos tanto reclamo ni tanta molestia, ¿no? Y a lo mejor a la gente tratar de mediarla cuando llega muy angustiada, a ver, relájese, vamos a hacer esto, tratarlos de una manera más amable para que evitemos esa agresión hacia nosotros. Y nosotros tenemos también que estamos dando pautas para detectar la hostilidad. Por ejemplo, identificar señales como deambulación ansiosa. Cuando vean a gente que anda caminando ansiosamente, aguas. El foco amarillo se empieza a prender. Cambios
bruscos de actividad, que estén sentados y que de momento se paren o alguna cosa, ¿no? Posturas o gestos de enojo o de que no está algo bien. Tenemos que estar observando y también preparar a nuestro personal para que lo observe. Expresiones malsonantes, que empiezan a decir alguna grosería, algo también, o provocadoras o amenazantes, o el lenguaje no verbal, que empiecen a estarnos haciendo un lenguaje manual o gesticulado para que nosotros tengamos el foco abierto para que no vayamos a caer en la agresión. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese momento, si estamos en la calle, vemos que alguien se acerca, que nos piensa agredir, empezar a huir y buscar un lugar seguro. ¿Para qué? Para que esto no nos lleve a que la agresión no nada más sea verbal, sino sea física y que expongamos nuestra vida de una manera, pues, muy importante. Y hay que estar promoviendo, por ejemplo, colocándose fuera del espacio de la persona, de una persona hostil, y no dar espalda o evitar de alguna manera presentarse como espectadores, ¿no? Lo que tenemos que hacer es detectar en el momento que vemos alguna situación y empezar nunca a dar la espalda porque nos pueden dañar más por la espalda. Si estamos de frente podemos meter nuestras manos y poder ver el lenguaje no verbal o verbal de esta persona, porque eso nos habla de que nos pueden estar a punto de agredir. ¿Qué tenemos que hacer en caso de que se sufra una violencia y que no sepamos, si a la gente ya nos agrede? ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, reportar el incidente a la autoridad correspondiente. Si estamos en un hospital, si estamos en alguna ruta, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿no? Si yo estoy en el metro, pues acudir a los policías que están ahí, o si estoy en una base de taxis, en ese momento avisar para que nos auxilien, o con alguien que sea de nuestra confianza, hacer llamada a nuestros familiares para decirle que estamos siendo agredidas y que pues que vamos a buscar un lugar de resguardo para que no nos sigan agrediendo más, así como difundirlo a los demás compañeros. Si hay alguien más, oye, ¿sabes qué? Cuídate, está pasando esto, o en el mismo hospital, llamar a seguridad. Normalmente tienen policías de vigilancia y ahorita que está la Guardia Nacional, pues mucho más, que nos ayude en todo esto. Tenemos que interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la violencia y también reportar el incidente a lo que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y también existe al INMujeres, al Instituto de las Mujeres, para recibir orientación legal y psicológica. Acuérdense que nosotros, todos los seres humanos, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la salud y tenemos derecho a que no seamos discriminadas, a la equidad. Entonces, cuando veamos todo esto, nosotros tenemos todos estos recursos para podernos defender. Y aquí hago una última reflexión antes de terminar mi charla, en el cual les digo, el personal de salud no somos los causantes de la muerte de sus familiares. Nosotros no somos las dueñas o las señoras de la vida y de la muerte. Nosotras solamente hacemos nuestro trabajo de la mejor manera. Somos tan humanos como todos ustedes. La vida no depende de nosotros. También nosotros hemos perdido compañeros, familiares, amigos, hijos por esta terrible pandemia. Permítanos seguir haciendo lo que amamos. Gracias a todas. Cuídate y así nos cuidamos todos. Muchas gracias. Saraí, te agradecemos mucho tu plática. La verdad, me dejaste pasmada porque ustedes están corriendo doble riesgo. Así es. El riesgo de la enfermedad
y se tienen que cuidar el riesgo de salud. Así es. Apena mucho saber que esto sucede, pero bien sabemos que el miedo es de las peores cosas que le pasan al ser humano, y la gente está con miedo y con incertidumbre. Sí. Esperemos que esto se arregle lo más rápido posible y que deje de haber esta agresión tan tremenda al personal de salud. Y una pregunta, cuando empezó esto de la pandemia, yo hablé contigo una vez y yo te oí angustiada y con miedo de los Se pasmó muertos y de los el video. enfermos. ¿Perdón? ¿Nos podías hablar un poquito de eso que tú sentiste al principio? No te escuché bien, se pasmó el video y no alcancé a escuchar bien tu pregunta. Al principio de la pandemia, no sé, como a los 4 meses que yo hablé contigo, te escuché muy, muy angustiada. Y hablabas de los muertos, de la impotencia de no saber qué hacer con tus pacientes. ¿Nos puedes platicar un poquito? A mí me impresionó una mujer tan centrada como tú oírte tan desesperada. Sí, fíjate que esto es algo que comentaba cuando se empezó a hablar de esta enfermedad y veíamos algunos videos de los chinitos que les aventaban incluso estos ponchallantas y los paraban y todo eso, veíamos muy lejos la pandemia, veíamos muy lejos. Y yo creo que perdimos de momento el piso en cuestión de prepararnos, ¿no? Llega la pandemia y era una, como tú dices, era una frustración, era una impotencia, porque decíamos, bueno, soy médico y lo quiero apoyar, quiero ayudar a salvar estas vidas que se están perdiendo. Pero era tan frustrante ver nosotros los muertos, de verdad, llegaban sobre la avenida López Mateos, que es una avenida aquí en Nesa muy grande, verlos cómo se quedaban muertos en sus coches, cómo llegaban al hospital y se quedaban sentados y se morían. La gente con la angustia de qué hacer con su familiar, los llevaban y decían, es que los están matando en el hospital. Yo les decía, ¿cómo es posible que digan eso? O sea, no podemos. Nosotros no tenemos ventiladores porque nos pedían que teníamos que tener ventilador en cada clínica para poder atender este tipo de pacientes, siendo que ahora sabemos que no es lo primordial, que la fisiopatología es otra cosa y que el tratamiento es completamente diferente. Sin embargo, si hay pacientes que llegan a ser intubados, y entonces tú decías, ¿qué hago? La gente llegaba y te decía, sálveme, por favor, mi familia se está muriendo, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros sin poder hacer nada, sin tener recursos humanos, porque muchos compañeros, aquí nada más en el municipio de Nezahualcóyotl van aproximadamente 100 médicos, sin contar enfermeras y personal de salud de otras áreas, de cómo se estaban muriendo gente muy joven, no nada más la gente grande, y que no había qué hacerles, no teníamos nada. Entonces, imagínate, yo sentía así que me giraba todo, que todo me daba vuelta. Y así como me vistí, yo te juro con el alma que yo me quería echar a correr y decir, no soy médico, no puedo hacer lo que me gusta. Me quiero retirar, quiero tirar la toalla. Y luego, los pocos días que pude salir, vi a la gente sin cubreboca, diciendo que nos pagaban por matar gente, por decir que era el COVID, y que los que ya no, los médicos que habían muerto, era porque ya no habían querido estar recibiendo el dinero de toda la gente que mataban. O sea, era realmente, sí, me tambaleé bastante. Mi madre enferma con COVID. Mi tía muere por COVID. Y entonces dices tú, ¿qué hago? De verdad que es de sentirse tan mal, tan frustrado. No tienes idea. Y ver a la gente que no le importaba su vida. Y decías, ¿qué hago? Mejor me meto a mi casa y me encierro. Al fin y al cabo, la universidad me sigue pagando por dar clases y no necesito exponerme a esto. Y ahora vemos a la vuelta de todo esto, pues que sí ha habido muchos muertos también, pero hay una gran satisfacción. Se ha salvado mucha gente. Y eso nos ha ayudado mucho a salir adelante y a seguir teniendo la fe de lo que estamos haciendo está bien.
Una disculpa por hacerte revivir ese momento. No, no, no. Yo creo que es bueno que la gente lo escuche. Como tú dices, luego me ven, soy una mujer fuerte, con temperamento, con todo, pero a la vez soy una mujer muy sensible y humana. Claro que sí, muy humana, eso me consta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta a la doctora Saraí? Que levante la mano o que empiece a hablar. ¿Escuchamos alguna pregunta de algún compañero? Saraí, una última pregunta. Los dentistas, ellos tienen que revisar las bocas. El riesgo es tremendo, ¿no? Se pausó el video, ¿eh? ¿Sí? ¿Me escuchas? Está Ahorita hablando ya de te los dentistas, el riesgo de los dentistas. Ese es muy grande también, porque el virus está en la saliva, completamente. De ahí, de hecho, las gotitas de flush son las que contaminan. Entonces, ellos están trabajando no al 100, hay gente que ha cerrado, pero sí están en un riesgo muy grande. También ellos deben de ser protegidos. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Muchos de mis compañeros están en el sector salud público y otra gran mayoría está en el sector salud privado. No hemos logrado que el gobierno federal nos dé la vacunación como pedimos. No, ellos hablan de que hay una segunda etapa y no la han distribuido siquiera a todo el personal de salud. Yo mandé al gobierno del estado pidiendo esta vacunación, mandé los nombres de mis compañeros médicos. Por desgracia, han sido 6 mujeres y los demás hombres. Mueren más los hombres por la cuestión de que tienen más receptores para el virus y las hormonas no les ayudan. Y pues su respuesta fue que me esperara la segunda etapa. Y fui a Derechos Humanos, fui con los diputados y ni siquiera me recibieron. Me dijeron que estaban en semáforo naranja y que estaban trabajando desde sus casas. Entonces dije, qué frustración, qué rabia, me dio mucho coraje porque dije, mientras nosotros estamos partiéndonos el alma, tenemos montones de evidencias de que no estamos cobrando y de lo que se cobra es una minoría, que estamos apoyando gente y que no nos puedan tomar en consideración para hacer esto. Y luego aunado a eso, no estamos vacunados y luego nos agreden, imagínate, todo eso. ¿Hay alguien que quiere hablar? Por favor, abra su micrófono y los escuchamos. Yo nuevamente, mi querida Cinia. Saraí, muchas gracias. Me he quedado también conmovida, sí, lo que nos compartió anteriormente Sujim, y bueno, también con la pérdida de su papá, ¿no? Pero ahorita escuchándote y sentirte tal cual, y de alguna manera me permitiste, gracias a la pregunta de Cinia, que sí, bueno, te hizo remover y recordar ese momento, pero al menos yo pude sentir como si yo estuviera ahí en ese momento y me imagino la impotencia, sobre todo al principio, pero ya pasó un año y ahorita escucharte también con el tema de las vacunas, es que esto, yo no, al menos no quiero ser, no tiendo a ser negativa, pero viendo la parte interna y oyéndolo de primera voz, como son ustedes que están en la trinchera y en primera línea, pues yo no le veo todavía así como la lucecita así al final del túnel, y que es una historia completamente diferente la que obviamente cuentan los medios y bueno, no había tenido la oportunidad de escuchar de viva voz de alguien que está ahí, y gracias porque eso todavía me hace todavía ser más sensible y empática a este tema, ¿no? Y ponerme a pensar cómo puedo también yo sumar. Yo no estoy ahí, pero esa sensación de estar aquí unidas y de ir compartiendo, además con el día de hoy, pues, y la razón de formar este foro, sí, pues yo lo agradezco muchísimo, de verdad. Son de las cosas que también agradezco por mí y por todas ustedes y por todas las mujeres. Gracias, Saraí. Gracias.
Yo me uno también a esa felicitación porque están combatiendo sin recursos, sin apoyo, únicamente, como decías, con la vocación en el alma, únicamente. Y pues nuestro reconocimiento, porque muchas personas sí reconocemos que si no fueran por el sector salud, ya sería una pandemia que acabaría como en antaño, ¿verdad? En la época que no había servicio de salud, que no había medicamentos. Entonces, realmente, pues son el pilar de la salvación en esta pandemia. Yo tengo una duda. Yo he realmente pues escuchado mucho acerca de la vacuna, que la vacuna no está, que la vacuna es experimental, que la vacuna no está comprobado en animales, por ejemplo. No ha habido el tiempo suficiente como para verdaderamente saber si es una vacuna eficaz, si es una vacuna que va a traer algunos inconvenientes a largo o corto plazo. ¿Qué hay de cierto de eso? Híjole, es un tema, sí han sacado ahí ya foros muy buenos donde te hablan de todas las vacunas, todos los tipos, la efectividad que tienen y todo, pero la realidad es esa. Yo tengo trabajando ya 28 años en la UNAM, he trabajado parte de inmunología y de microbiología, y lo que sabemos es que normalmente tardan 10 años en sacar una vacuna. ¿Por qué? Porque lleva todo un proceso. Sin embargo, por la premura de esta pandemia que se salió completamente de las manos, lo hicieron. Entonces, la etapa 3, que debe de hacerse mucho tiempo, se está haciendo ahorita. ¿Cuándo vamos a ver los resultados y la efectividad? Yo creo que va a tardar un poco de tiempo. Lo que no podemos dejar de hacerlo es, pues, utilizarla, porque, pues, o te dejas morir así solo, o te pones algo que probablemente te ayude, ¿no? Que efectos secundarios se verán a largo plazo. Beneficios, igual. Ok, sí. Eso es lo que yo te puedo comentar. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buena información y nos quedamos principalmente con ese sentimiento, ese de actuar, de ser responsables, de concientizarnos, ¿verdad? Para apoyarlos a ustedes que están en la primera línea de batalla. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedo preguntar algo, Cinia? Perdón. Me surgió una duda, Cinia. Adelante. Saraí, bueno, y no sé quiénes de las que están aquí también están en la primera línea, tal cual. ¿Cómo podemos ayudar? Muchos pacientes me dicen, ¿cómo podemos ayudar? Quedándose en casa y utilizando las medidas. Esa es la mejor manera. Hay gente que nos ha donado material. Nosotros, yo soy presidenta de una sociedad médica, compramos el cubreboca KN95, llegamos a comprar unos en 300 pesos, después en 250, y los últimos que compramos para donar al hospital salieron en 130. Ahora los vemos en 10 pesos, 15 pesos, pero en ese momento ayudamos a los compañeros, les llevábamos Gatorade, les llevábamos trajes Tyvek, caretas, y yo le digo a la gente, la mejor manera de ayudar es quedándose en casa. Si no tienen a qué salir, que no salgan, y la gente que tiene que salir a trabajar, pues que guarde todas sus medidas, su sana distancia, que se ponga su cubreboca y que extreme las precauciones, y en casa también que las siga extremando. Esa es la manera en que nos pueden ayudar. Gracias. No, gracias a ustedes. Yo, Cinia, tengo la manita ahí levantada. Sí, pues, Adelante, Blanca. gracias. Para darle las gracias a Saraí, a Sujin, muchas gracias por su aportación, por su experiencia. Un fuerte abrazo a Sujin por esta pérdida que es muy, muy grande, y así como tu papi, Sujin, pues también se ha ido muchas personas que han entregado la vida
han entregado todo su conocimiento para salvar a otros y en ese ejercicio se han ido también. Un fuerte abrazo, Suyemi. Gracias porque a pesar de esto que estás pasando, pues estás aquí con nosotras compartiendo. Gracias. Y también a Saraí, pues muchas gracias y ánimo, de verdad que estamos ahorita en es una guerra contra ese virus, yo así lo veo, que es una guerra y que tenemos que estar preparados y tener las herramientas para poder vencer unidas esta guerra contra ese pequeño, gran virus, que es tan pequeño pero hace tantísimo daño. Entonces, un fuerte abrazo a las dos y muchas gracias por su aportación. Son unas grandes mujeres. Muchas gracias a ti, Laura. Gracias por la invitación, por darnos este espacio para poder comunicarnos y expresarnos. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Muy, muy valiosa su participación, su aportación y muy valiente suya, muy jovencita que estás y que te intereses por este tipo de foros y de compartir tu experiencia, pues es doble reconocimiento. Muchísimas gracias. Bien, abrazo a Suchi. Sí, muchas gracias, Saraí. Pues mucho ánimo. Les mandamos toda nuestra fuerza, toda la buena vibra. Como dice Cinia, son las que están en la primera fila de ataque y de defensa. Sí, pero pues les mandamos un fuerte abrazo y estamos con ustedes. Muchas bendiciones. Gracias por todo, no nada más ahorita por la intervención que tuvieron, por su aportación, por su ponencia, sino gracias porque día a día están en esa línea de fuego. Gracias por todo. Sí, Cinia. Bueno, también agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este foro y por sus aportaciones, por estar con nosotros. Y las esperamos mañana a las 6 de la tarde. Pues gracias. Sí, gracias. Un aplauso y un abrazo a todas. Esperemos